A mente abierta de la cronología de la arquitectura. 3 teorías o ideas para tratar de poner un orden cronológico. Una primera sería el mundo antiguo, que estaba cubierto de árboles gigantes cuyos restos vemos hoy. Segunda, una cultura megalítica mundial y la arquitectura de la misma. Tercera, cultura tártara entre comillas y su arquitectura. Todo este concepto para dar a entender cómo esta tercera era sería la Edad de Oro. Comenzamos con la primera. Lo que sabemos del Edén, o lo que tenemos en muchas otras tradiciones míticas del mundo, es que estaba cubierto de árboles y tenía un árbol de la vida en el centro. Quizás este árbol de la vida es el Yggdrasil o Monte Meru, ubicado en el polo norte de nuestro mundo, la Hiperbórea. La transición de la primera a la segunda edad. Uno solo puede especular sobre lo que sucedió y tenemos que tratar de explicar muchas cosas metafóricamente. En la tradición védica hay una pista de lo que sucede. El mundo se dividió en 3 y esto está registrado en muchas tradiciones. Estamos en el medio, hay un mundo superior y un mundo inferior. Ahora bien, esta segunda edad es la edad de las culturas megalíticas con esos bloques gigantes. Esto significa que la mayor parte del bosque gigante fue destruido para construir las gigantescas estructuras megalíticas. Creo la Atlántida fue el poder de esa época, una potencia mundial corrupta que construye las pirámides. Es muy posible que se haya producido el primer reinicio. La Atlántida destruida y solo sobreviven algunas antiguas colonias como Egipto, Roma quizás, entre paréntesis. Ahora llegamos a la tercera y es aquí en adelante que la cronología es más o menos la misma que se presenta. Aquella con esa sorprendente arquitectura y que es destruida en un segundo reinicio. Hoy estaríamos en la cuarta era, la Edad Oscura. Ahora me gustaría traer algunos puntos para el debate. ¿Son las personas que construyeron las estructuras megalíticas las mismas que construyeron los constructores tartarianos? ¿Cuándo? Si es que cambiaron su estilo de construcción. ¿Existió un antecesor para Tartaria, Escitia, o la época de las culturas megalíticas? Quiero escuchar qué piensas. Vemos claramente estilos de arquitectura muy diferentes y por supuesto los árboles antiguos, y averiguar el orden cronológico correcto cuando existieron estas culturas es la parte difícil, ya que la línea de tiempo oficial por supuesto está distorsionada y por todas partes. Ampliando algunos pensamientos de las 4 edades, conocemos ese concepto del budismo, pero tomemos otro enfoque sobre el momento de cada edad. Supongamos que sabemos que la tercera edad duró aproximadamente 1000 años. Hay una fuerte razón para hacerlo. Esta referencia la tenemos en la cultura germánica. Tausend, Jarikes, Reich, y también en el Apocalipsis. Ahora toma ese 4 para dividir o multiplicar cada edad y obtenemos esto. La primera con 1600 años, la segunda con 4000, la tercera con 1000 y la cuarta 250 años. Así asumimos ahora un poco de fluidez entre la transición de cada edad y obtenemos aproximadamente los números que se mencionan en los textos. Tomemos el 0 donde comienza la tercera edad, duró 1000 años más los 4000 de la segunda edad, esos 5000. Ahora agrega un poco de la primera edad debido a la transición y obtendrás 6000 que mencionan los creacionistas, o el año del calendario judío aproximadamente. Interesante. Ahora sé que 250 para la última era suena muy corto, pero si tomamos en consideración toda la teoría de la inundación de lodo sobre Tartaria para destruirla,
hace solo 200 años, y también pensando en el estado en el que se encuentra nuestro mundo en este momento, los números parecen agregar. Y esto encaja con la revelación de que después del reinado de 1000 años, la presencia de Satanás en la tierra engañando a las naciones será relativamente breve. Así que ahora combinemos la arquitectura con el tiempo. La primera edad estará fuera de consideración por ahora porque quiero concentrarme en la arquitectura. El estilo monolítico es muy diferente al estilo tartariano. Vemos primero algún ejemplo de estilo tartariano y sus diferentes subclases. Vemos algunas diferencias, pero el mismo estilo, y es casi como en la música clásica, hay diferentes subgéneros del mismo tipo de estilo general. Por supuesto, los arquitectos modernos piensan de que se trata de épocas diferentes, pero ocurrieron en una era mucho más estrecha. Estos son los edificios de la era de 1000 años, la tercera edad. Ahora a la cultura megalítica, la segunda edad, solo algunos ejemplos. Aquí dos estilos completamente diferentes, como puedes ver, y esta es la parte donde se pone complicado. ¿Quién construyó estas y cuándo? Nos parece claramente extraño, magnífico, como las pirámides, pero no agradable, y estéticas como la arquitectura tártara. Entonces, me sugiere que esta era estuvo dominada por una especie diferente, tal vez gigantes, o una raza humana gigante, y la evidencia sugiere que esto fue antes de la era tartariana. Pero quizás me equivoco. Ahora lo interesante de los gigantes es que sabemos por la mitología griega que hubo titanes que vivieron en la Edad de Oro. Eran como hombres en forma gigante. Tal vez a eso se refiere el coloso de Rodas. Pero también hay relatos de diferentes tipos de gigantes brutales como en la mitología nórdica, que eran enemigos de los Midgard. Entonces tal vez eso es lo que sucedió en la segunda edad. Gigantes malvados luchando contra titanes, los restantes de una edad de oro, y destruyendo bosques antiguos. Cambiando el tema, una opinión sobre la arquitectura y las tecnologías detrás de esto. De hecho, los ejemplos son diferentes en términos de estilo arquitectónico y la forma en que se producen, supuestamente diferentes, pero en lo que a mí respecta, todos usaron la misma tecnología, lo que les permitió influir en la estructura atómica de la materia, objetos, lo que los hizo más suaves y livianos. En cuanto a las diferencias de estilo, supongo que a veces la gente no tenía ningún motivo para construir casas bonitas, ya que eran fortificaciones temporales durante guerras, cataclismos, o tal vez esas eran personas de otra cultura que de alguna manera obtuvieron la tecnología avanzada pero no sabían cómo usarla correctamente. Contrarrestando esto, si echamos un vistazo a la llamada muralla china y las murallas de la ciudad de Pekín, vemos un estilo no monolítico. Si seguimos la teoría de Tartaria, entonces esto habría sido un muro de fortificación del reino tartariano contra los chinos en algún momento, por lo que la evidencia sugiere que estás equivocado en este caso. Pero es solo un ejemplo, por lo que incluso puede ser cierto el ejemplo anterior. Es la parte más difícil, como dije, para todos nosotros, descubrir quién realmente está detrás de las estructuras y por qué. Se contempla la idea de que las estructuras en América del Sur tienen unos 1000 años, o fueron encontradas hace 1000 años, y un paso más allá con una conexión entre cráneos alargados y los sitios megalíticos. Encajaría con la idea de que los constructores de las estructuras megalíticas son de una edad más antigua que la arquitectura de Tartaria. Una especie de diferente de nosotros, los humanos. Un punto más interesante: en la tradición védica se dice que la segunda edad es aquella en la que comenzaron los sacrificios humanos. Tenemos relatos de sacrificios humanos en algunas de estas culturas, por lo que puede haber alguna conexión entre estilo megalítico y los sacrificios. No sé dónde podrían estar estas líneas divisorias. Aquí tienes Buenos Aires, en realidad llena de arquitectura tartariana.
Y en Río de Janeiro está el caso de los edificios tártaros, como el Palacio de Monroe, que viajó desde San Luis y su feria mundial a Río en barco. Porto Alegre, con un avanzado sur brasileño con edificios tártaros junto con una extraña ascendencia y herencia germánica. Luego tenemos Star Forts en Lima e incluso en el Amazonas. Me gustaría diferenciar un poco más entre la arquitectura megalítica y la línea de tiempo misma para simplificar las cosas. La pregunta en pie: ¿quién construye estas estructuras megalíticas? Mi idea es que la mayoría de las pirámides y estructuras megalíticas similares son parte de la cultura atlante, que estuvo activa durante la Segunda Edad, pero por supuesto todos conocen los sitios de entierro megalítico en toda Europa y en otros lugares. En el idioma alemán hay un término para estos llamados Urnengrab, así que literalmente lugares de entierro para hombres grandes, tal vez incluso hombres de herencia titánica. Estos sitios de enterramiento megalíticos pertenecen, en mi idea, a los predecesores de esta Tartaria o la Segunda Edad. Llamemos a esto Rasenia, según la tradición eslava. Esto significa que después de la gente del norte tuvo que abandonar Hiperbórea, cuando ocurrió la transición entre la Primera y la Segunda Edad. Naturalmente tenían la única forma de emigrar, así que tiene sentido que encontremos este tipo de sitios megalíticos principalmente en el hemisferio norte. Cuando comparas estos dos estilos de cultura megalítica, parece que el Atlante era la que era un poco más avanzada, incluso se podría decir industrializada. Hay otro punto importante en el tema de la cultura megalítica. Si bien creo que las pirámides son inicialmente de la cultura predecesora de Tartaria en la Segunda Edad, Rasenia, los atlantes abusaron de este concepto en un punto y dominaron la tierra al final de Edad. Fue entonces cuando ocurrió la llamada tribulación o el primer reinicio. Consideramos la primera edad o la edad dorada, o mejor la edad del bosque, todo lo que hoy conocemos como piedras, alguna vez organismos vivos, si seguimos algunas teorías. Eso significa que los bosques antiguos alguna vez fueron formas de vida de silicio del mismo material que conocemos hoy como piedras. Entonces creo que la clave para descubrir la cronología de los eventos y la diferencia entre las culturas de la era megalítica y las culturas de la era de Tartaria, entonces consideraríamos el grado de la firmeza de las piedras, ya que originalmente eran formas de vida antiguas. Eso significa que las diferentes culturas las usaron en simbiosis o las destruyeron, porque la conclusión es que en un momento determinado las piedras de mayor calidad serían más raras que las piedras de menor calidad. Espero tal vez haya algún geólogo aquí que aprendió a pensar fuera de la caja, porque todavía estoy tratando de descubrir cómo podría funcionar traducir un lenguaje académico a la verdad. Déjame por ahí tus ideas, estaré leyendo. Me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.